Prisma Televisión. Televisión con clase. Bueno, queridos televidentes, de nuevo con ustedes y quien me acompaña hoy, el grato placer de acompañarnos Eduardo Fernández. Ahí viene el tigre. Ahí viene el tigre. Ahí viene el tigre. De las propuestas que están planteadas a nivel nacional, yo reconozco 5, pero 2 están con más fuerza, la constituyente y las elecciones parlamentarias. ¿Qué recomendaciones, en cuál se anota usted? Mira, el tema de las elecciones parlamentarias está en la Constitución, claro, me pueden decir también la constituyente está en la Constitución, pero es el año que viene, es la oportunidad de dar una gran demostración de que hay una alternativa. Yo una de las cosas que le quiero recomendar a la oposición desde aquí, desde Cumaná, en este acto que tenemos esta tarde en el Minerva, es que la oposición tiene que graduarse de alternativa. Es decir, que la gente perciba que es una gente que tiene ideas claras de qué es lo que va a hacer en el caso de que tenga el gobierno y que tiene los recursos humanos necesarios para asumir el gobierno. Entonces, ese es un objetivo bien importante y debemos concentrarnos en las elecciones parlamentarias. Yo tengo una cierta reserva en relación con el tema de la constituyente, porque yo soy profesor de Derecho Constitucional, o fui profesor de Derecho Constitucional. ¿Para qué es una constituyente? Para hacer una nueva constitución. Y yo creo que en Venezuela hay muchas cosas que están peor que la constitución. Es decir, cambiar la constitución no creo yo que es una prioridad. Nada. Y además, cambiar la Constitución no modifica las cosas. En cambio, concentrarnos en lograr una votación bien. Y usarla para relegitimar los poderes. Entonces, sería ahí está el otro problema. Entonces no la llamemos constituyente, sino destituyente. Y eso se está proponiendo. Sería un despropósito anunciarlo. Eso se está proponiendo, invocando la experiencia de Chávez. O sea que haríamos lo mismo que Chávez. Y a mí no me gusta. Yo me opuse a la constituyente de Chávez en 1998-99. Me opuse a esa constituyente porque eso es poder absoluto. Y a mí no me gusta el poder absoluto ni siquiera... Porque corrompe absolutamente. Claro, como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces no me gusta ese camino. Tal vez el otro es un poquito más lento, pero más serio, más profundo. Hemos tenido en Venezuela muchas constituyentes. Y todas con el mismo lenguaje. En 1945 hubo un golpe de Estado. Inmediatamente convocaron una constituyente. Constituyente que, por cierto, hizo una constitución muy buena también. Porque y tuvimos un sucrense al frente de esa constituyente, Andrés Eloy Blanco. Nada menos, qué prestigio. Pero el frío no está en las cobijas, como dijo un filósofo de allá de Rubio, en el estado Táchira. El frío no está en las cobijas, el problema no está en la constitución. Yo lo que quisiera ver alguna vez es una constitución que se cumpla. No que se cambie, sino que se cumpla. Después de 1948 hubo otro golpe de Estado y convocaron otra constituyente que se reunió en 1952. En 1958 tuvieron el buen juicio los líderes de ese momento de decir no vamos a ser constituyentes, vamos a darle al Congreso poderes constituyentes y se redactó la Constitución de 1961. ¿Para qué quería Chávez la constitución la constituyente de 1998-9? ¿Para qué la quería? Para tener el poder absoluto. Fíjate que en cuanto a los contenidos, no es demasiado diferente la constitución que se aprobó en el 99 que la constitución del 61. En la constitución de 1999 no figura ni una sola vez la palabra socialismo. Cuidado si convocamos una constituyente ahora y la gana quien no debe ganarla y quién sabe qué van a poner ahí en la Constitución. Entonces, tranquilo, no cuquen esa culebra, déjenla tranquila. En cambio, vamos a tratar de lograr un resultado que permita llevar al Congreso una representación muy importante desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo también, de quienes queremos un cambio.
A mí me encantaría poder votar con alegría, porque me pongan buenos candidatos, con buenas ideas, con buen programa, y unos candidatos que me digan que no van a llegar al Congreso para pedir la cabeza del presidente de la República, sino unos congresantes que me digan que van a llegar al Congreso para promover políticas que ayuden a que los venezolanos vivamos mejor. Ojalá que esto sea así y que hagamos el trabajo. No sé si se está haciendo, ojalá que aquí en Sucre se esté haciendo, pero hay que estudiar los 3 temas que yo propongo. ¿Qué mensaje estamos transmitiendo para que la gente vote por los candidatos de la alternativa democrática? ¿Qué tan atractivo es el mensaje? Revisemos. Segundo, ¿qué tan organizados estamos? Estamos bien organizados en todos los municipios del Estado Sucre, estamos bien organizados en todas las parroquias del Estado Sucre. Los partidarios del gobierno el domingo que viene tienen una votación en toda la geografía del Estado. ¿Estaremos nosotros en condiciones de que cada uno de nuestros partidos haga una elección como esa? Ah, qué bueno. Pero si no, revisemos. ¿Estaríamos nosotros organizados para que la MUD haga una elección parecida a la que va a hacer el gobierno el domingo próximo? Vamos a ver cómo están ellos y organicemos nosotros también. Si ellos lo hacen bien, aplaudimos, pero hagámonos nosotros mejor, porque los hijos de la luz tienen que ser más hábiles que los hijos de las tinieblas. Así es. Y luego la estrategia. Estamos desarrollando una estrategia para que todos los que votaron ayer por el oficialismo voten ahora por nosotros. ¿Qué estrategia estamos haciendo para enamorarlo? Entonces, esas son las modestas recomendaciones de un viejo tigre que alguna experiencia ha acumulado. Tigre es tigre. Tigre es tigre. A lo largo de los años. Y que pienso que si hacemos eso y lo hacemos bien hecho, pues tendremos muy buenos resultados. Así es. Ahora, hay un aspecto, el aspecto internacional. Eduardo Fernández mantiene contacto con la democracia cristiana. De la democracia cristiana, perdón, a nivel internacional. Claro. ¿Qué percepciones tienen de Venezuela? ¿Qué conversan? Pues yo acabo de regresar de México, donde tuvimos una reunión, no era específicamente de la democracia cristiana, pero era una reunión de una cosa que se llama, traducido al castellano, algo así como los problemas energéticos de la cuenca del Atlántico. La cuenca del Atlántico es una cosa muy grande que abarca Europa, Estados Unidos y Canadá, África, América del Sur completa. La cuenca del Caribe. Y quiero decir aquí en esta conversación tan grata y tan cordial que estamos sosteniendo, que lo que observo de todos los líderes, algunos de ellos muy importantes que fueron a esa reunión, es una gran perplejidad sobre Venezuela. Lo que me dicen todos es, ¿cómo es posible que un país con la potencialidad que tiene Venezuela, con los inmensos recursos económicos que tiene Venezuela, tenga recesión económica, tenga inflación, tenga desabastecimiento, tenga inseguridad? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa a ustedes los venezolanos? Y otra cosa que he observado es que estos señores que son amigos de Venezuela y se interesan por las noticias que salen de Venezuela, quisieran que Venezuela tuviera un gobierno mejor que el que tenemos. En eso coinciden con mi propios sentimientos. Yo les digo, yo también estoy de acuerdo, yo quisiera tener un gobierno mejor. Pero todos ellos me dicen, nosotros quisiéramos que en Venezuela hubiera una oposición mejor. Y eso coincide con... Y creo que también el pueblo también está aspirando. Entonces, ahí hay algunos una cosa cambios, que es una gran eso. coincidencia. Mejor gobierno, mejor oposición, que la oposición no se limite a ser oposición, sino que se dé un paso adelante, cualitativo. Y no una oposición crítica, sino más bien reflexiva y propositiva, como dice este joven, proactiva. Este líder que está surgiendo mucho allá en España, Pablo Iglesias, tiene una frase que me gusta mucho. El discurso en general no me gusta, pero me gusta esta frase. Vamos a hacer de la protesta una propuesta. No basta con protestar, hay que proponer. ¿Qué estamos proponiendo? Y yo quiero insistir mucho en eso. Ojalá que la campaña electoral que se va a desarrollar alrededor del tema de la elección del Congreso, de la Asamblea Nacional, como se llama ahora, sea un torneo de propuestas y que la alternativa democrática salga con muchos parlamentarios comprometidos a luchar porque se haga la autopista de Cumaná a Puerto La Cruz,
porque se haga el acueducto que hay que hacer en tal parte. ¿Qué mensaje le daría a esos diputados? Porque yo entiendo un diputado que no sea un diputado con grillete, ya sea de ajenos, propios o ajenos. O sea, un diputado en un sistema republicano, y usted me puede orientar más porque usted sabe de derecho constitucional y sabe de lo que es republicano. La mayor instancia de poder es el Parlamento. O sea, el Parlamento controla al presidente. Así es. El Parlamento le aprueba los reales al presidente. No es el presidente de su bolsillo que regala una casa o eso. Pedir los créditos adicionales. Todo eso. Claro, cuando tiene un Parlamento de verdad, no cuando tiene un ¿Qué Parlamento. le recomienda a usted en base a eso a los diputados? Que no sean esclavos ni nuestros, ni tampoco de los... Que el parlamentario entienda que es un servidor de la gente. Que él no lo eligieron ahí para que se olvidara de eso y volviera a aparecer 5 años más tarde, o 4 años más tarde, o 6 años más tarde, sino que lo eligieron diputado para que me represente. Y por tanto, tiene que conversar conmigo de vez en cuando. El diputado tiene que mantenerse en comunicación con sus electores durante todo el tiempo que es diputado. Es el delegado de la verdadera soberanía. Efectivamente, y entonces mis electores están, por ejemplo, yo tengo que preguntarle a mis electores qué es lo que ustedes quieren. Y yo tengo que decirles, mis propuestas son estas, ustedes las comparten. No es que yo soy diputado, entonces hago lo que me da la gana con esa diputación. No soy representante, soy servidor de esa gente que votó por mí y por tanto tengo que estar constantemente en comunicación con mis electores y tratando de servir a mis electores y de promover los intereses de mis electores. Si tengo éxito, magnífico. Si no tengo éxito, que por lo menos mis electores digan, este hombre o esta mujer hizo todo lo posible por ayudarme. Yo no perdí mi voto cuando voté por él o por ella, porque ellos estuvieron siempre tratando de ver cómo me ayudaban a mí y a mi comunidad y a mi estado y a mi país para que fueran mejor. Entonces yo siento que ese es el deber de un parlamentario, sea del gobierno, sea de la oposición, servir a la gente que votó por uno. Así es. Como el presidente de la República. Es que la política es para servir y no para servirse. Igual, correcto, o sea, es igual elegir un presidente y que sea servidor de su país, Claro. Pero también el parlamentario, conjuntamente con todos sus colegas parlamentarios, conforman el mayor poder político de una nación. Y hay una relación individual. Y no al revés, no dependen del presidente. Así es. El presidente depende de ellos. Correcto, y eso que tú has explicado muy bien, el presidente, el principal poder del país es el Parlamento. En un sistema republicano. En un sistema republicano democrático de verdad, porque el Parlamento es la suma de la representación de todas las comunidades. Ahora en Venezuela, una de las patologías que tenemos en Venezuela es el exceso de presidencialismo, así como Que le ha hecho daño hoy, ayer y ayer y desde siempre. El presidencialismo no lo inventó el chavismo. El chavismo lo que ha hecho es agravar todo lo que venimos arrastrando desde el pasado. Antes había también otra patología que es el centralismo. Bueno, habíamos avanzado algo. Yo tuve el honor de proponer en la Cámara la elección popular de los gobernadores, la creación de la figura de los alcaldes, todo eso. De eso me quería referir. Y el presidente Pérez tuvo el buen juicio de que en lugar de reaccionar diciendo, como eso lo propuso Fernández, no, dijo, eso yo también lo apoyo. Él ganó, fue presidente él, presentó Ahora, la ley. ¿qué pasó en esos tiempos? Porque ahorita revertimos todo eso. Ya todo, ahorita un hospital necesita una jeringa y hay que ir a llevar una lapa a un ministro. O sea, ya eso se revirtió. El poder no está cerca de la gente. Sí. Pero en ese planteamiento que usted hizo también había, o sea, se cedieron la descentralización política, pero no hubo la descentralización administrativa y la descentralización judicial, que era lo que complementaba ese trío para que las gobernaciones y las alcaldías funcionaran. Y se aprobaron algunas leyes. Yo diría que se hizo muy poquito y muy tarde. Yo hice un discurso en el Congreso que se llamó El pueblo está bravo, antes de que se supiera de la existencia del teniente coronel Hugo Chávez. Eso no había sonado nunca. Y yo hice ese discurso diciendo, señores, la democracia ha hecho muchas cosas, pero el pueblo está bravo porque hay muchos problemas que no hemos resuelto. Uno de esos es el de la descentralización. Otro de esos es desmontar el presidencialismo. Y entonces se propuse varias cosas, algunas de ellas se aprobaron. Una, elección popular de los gobernadores. Los gobernadores antes los nombraba el presidente de la República. Que era la descentralización política. Claro.
La creación de la figura del alcalde. Antes había un presidente de consejo municipal que no tenía ninguna facultad, ni ningunos recursos, ni ninguna autoridad, y que lo cambiaban todos los años. Eso lo agarró Pérez y lo aprobó. Pero había también una propuesta que era el traslado de competencias, y se aprobaron leyes importantes con traslado de competencias que se han revertido, si no legalmente, por lo menos en los hechos. Y se creaban fondos que iban permitiendo que la educación, la salud, determinadas áreas de la actividad administrativa se fueran trasladando a los estados. La administración de los aeropuertos o de los puertos o de las vías de comunicación, etcétera. Cuando llega el fenómeno de esto que se llamó el chavismo, resucita problemas del siglo XIX venezolano, el caudillismo. Durante todo el siglo XIX venezolano nosotros estuvimos gobernados por caudillos, empezando por José Antonio Páez, José Antonio Páez, después los Monagas y José Tadeo Monagas, después Guzmán Blanco, que estuvo no sé cuántos años de hegemón, de dueño del país, después Joaquín Crespo, después Cipriano Castro, después en el siglo XX Juan Vicente Gómez. El caudillismo, el militarismo, todos ellos eran generales, el general Páez, el general Guzmán, el general Monagas, el general Crespo, el general Castro, el teniente coronel Hugo Chávez. Y el centralismo, el autoritarismo. Entonces hay que hacer una república democrática. Republicana. Y esa república no se construye si una mitad le gana a la otra, o si la otra mitad le gana a la una, sino proponiendo una política de unidad nacional. Entonces eso es lo que yo estoy recomendando. Que es iluso, que otros países lo han logrado, otros países lo han hecho. Einstein decía que fuera del mundo sin los soñadores. Así es. Y fíjate tú una cosa, acaba de haber una elección muy traumática en los Estados Unidos. La oposición le ganó las elecciones al señor Obama, los republicanos ganaron al Partido Demócrata. En el Congreso. ¿Y qué hizo Obama? Al día siguiente invitó a almorzar al partido que había ganado las elecciones. Vengan para acá para que hablemos a ver cómo hacemos, porque yo ahora soy el jefe del Ejecutivo, ustedes son los jefes del Legislativo, vamos a hablar. ¿Qué hubiera ocurrido aquí? Si gana la oposición, eso es una victoria de porquería. Y el otro dice lo otro, bueno, así no se construye un país. Bueno, mire, lamentablemente el tiempo ha sido corto, también lamento mucho, es humanamente imposible la cantidad de mensajes que llegaron. Yo voy a ver alguna forma de hacérselos llegar todas las inquietudes, muy amenas todas, por supuesto. Bueno. Pero no quiero despedir el programa sin la anécdota que nos recordó César de... No, muy largo. Lo de Arenales es muy largo, pero hay una chiquitica que les puedo contar, que a lo mejor no saben aquí en el estado de Sucre, que unos médicos muy famosos norteamericanos en un hospital, el mejor hospital del mundo, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, lograron resucitar a Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón se resucita en su cama y tal, y ¿dónde estoy? Y tal, y sale para la calle y ve aquellos edificios y aquella cantidad de cosas maravillosas y dice, ¿esto qué es? Y entonces le explican, esto es Nueva York, que estaba allá cuando Colón vino por aquí, Nueva York no existía. Y entonces cuando Colón ve aquello dice, oye, si así está Nueva York, ¿cómo estará Macuro? Porque él había estado en Macuro en 1500 por allá, y se imaginó. 1490 en el tercer viaje. Claro. Bueno, y Macuro, pobrecito, está igual o peor que cuando vino Colón por acá. Vamos a agradecer a nuestros televidentes. Gracias, Eduardo, bienvenido. Gracias. Usted no necesita invitación, las veces que usted lo disponga, este canal se honra en recibirlo. Y bueno, y esperemos que siempre tenerlo por aquí. Ojalá que tú y yo veamos la autopista. Con el favor de Dios, con el favor de Dios. Gracias, televidentes, y hasta el próximo viernes. Qué bueno. El chequecito no me lo mandes.